Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio. Vamos a suplicarle al Señor que nos dirija en el estudio para comenzar. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar el libro de Amós. Pedimos que tú nos dirijas en este estudio, que me des a mí sabiduría para entender y explicar, y también que cada uno de nosotros pueda tener sabiduría también para entender y aplicar el texto a nuestra vida. Y pedimos que tú utilices este estudio para ayudarnos a crecer en nuestra relación contigo y a entender mejor tu voluntad para nosotros, y para que podamos obedecerte mejor también en el poder de tu Espíritu Santo. Entonces encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, como ustedes recordarán que comenzamos este estudio hace 15 días, tratamos en esa ocasión el primer capítulo y los primeros 3 versículos del segundo capítulo. Presentamos bastante información en poco tiempo, y además han pasado 15 días, así que vamos a comenzar hoy repasando un poco lo que vimos hace 15 días y también construyendo un poco sobre eso, y luego después de eso continuaremos con el capítulo 2 y el versículo 4 del libro de Amós. Recordemos para comenzar que Amós era del reino del sur, de eso se nos dice en el primer versículo, que dice que era de los pastores de Tecoa, un lugar al sur de Belén. Y él comienza con un discurso en que hasta donde hemos llegado ha expresado 6 profecías que diríamos negativas, profecías de juicio, cada una en contra de un pueblo gentil diferente. Y vamos a pedirle a Fabio que nos ponga el mapa un momentico para que podamos recordar cuáles eran los lugares tratados, ¿verdad? Así que pueden ver en este mapa, vamos a hacer como una especie de X en el recorrido, pero de esas 6 profecías, la primera fue contra los arameos, que es lo que se llama Siria en el mapa que tenemos, en la parte más noreste, ¿verdad? Y después pasó a hablar de 3 ciudades filisteas en la parte más suroeste. Y en tercer lugar pasó a hablar de la ciudad de Tiro, subiendo la costa hasta el norte, en la parte ahora noroeste. De allí bajó al otro extremo, que ni siquiera se mira en este mapa, a Edom, que está debajo, ahí está, lo más al sur, en el sureste, ¿verdad? Ahí van 4 de los anuncios de juicio. El quinto anuncio fue en contra de los amonitas, que están a mano derecha en nuestro mapa, en el lado oriental. Y el último país, o la última nación de las 6 que fueron denunciadas, fue el pueblo de Moab, que está al sur, ¿verdad? Así que esto es lo primero que se nota en el recorrido que dio Amós. Ahora tengo que ver cómo hacer para ver mis... permíteme un momentico. Ahí estamos. Ahora, estas profecías no nos dice exactamente o explícitamente en el texto, pero parece que estas profecías las pronunció no en Tecoa, de donde era. Tampoco parece que la primera vez que se comunicaron, por lo menos, parece que no se comunicaron por escrito, sino que las anunció verbalmente, públicamente, oralmente, en Israel, no en Judá.
Esto se confirma un poco más adelante en el libro, en el capítulo 7. Esto se aplica no solo a esas primeras profecías, sino a todas. En el capítulo 7, el versículo 10, donde leemos en el versículo 10, y 12, 10, 11, 12 y 13, lo siguiente. Entonces el sacerdote Amasías de Betel, en ese mapa que vimos, está en la parte más del sur de lo que era Israel, no Judá, cerca de la frontera con Judá. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, quien aparentemente tenía su gobierno centrado en la ciudad de Samaria, más al norte, siempre en el reino del norte, y envió este siguiente mensaje. Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Que eso nos da a entender que Amós hizo sus profecías, pronunció sus profecías en el reino del norte, aunque él era del reino del sur. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós. Jeroboam, ese es el rey, ¿verdad?, morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. No hemos visto eso todavía en lo que hemos estado estudiando. Y Amasías, este sacerdote del reino del norte, del santuario que había en Betel, que es donde había uno de los becerros de oro, ustedes recordarán. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, a tu terruño, ¿verdad?, y come allá tu pan, o sea, gana allí sus ingresos profetizando allí. No vengas aquí buscando apoyo económico aquí. Come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Así que eso nos da la idea de que esto es el cuadro que suponemos que se da en todo el libro de Amós, que Amós da estas profecías en el reino del norte. Así que tenemos que suponer que estas profecías las pronunciaba ante gente que estaba presente escuchándole. Menciono, a propósito, podría mencionar que lo poco que sabemos es que otros profetas, como Jeremías, por ejemplo, no pusieron por escrito sus profecías, sino algún tipo después de pronunciarlos. Podríamos ver Jeremías, el capítulo 36, para ver un ejemplo de esto. Jeremías, el capítulo 36. Y los primeros versículos del capítulo, donde leemos lo siguiente que sucedió cuando Jeremías ya tenía 22 años de estar profetizando. Y leemos lo siguiente. Aconteció en el 4º año de Joacim, rey de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, reino del norte, y contra Judá, reino del sur, y contra todas las naciones, porque Jeremías había hecho profecías en cuanto a otras naciones también. Desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy, unos 22 años, aquí tenemos fechas para ayudarnos a calcular eso. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías. Jeremías no escribió sus propias profecías, ¿verdad? Tenemos que recordar que no tenían computadoras, ni siquiera máquinas de escribir, ¿verdad? Así que si querían que la cosa fuera bien escrita, pues tenían que tener un profesional para escribirlo. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había
hablado. Así que esta información nos da la idea de que Amós, cuando él pronunció sus mensajes que se encuentran en el libro de Amós, que originalmente por lo menos los dio a conocer verbalmente, oralmente, frente a audiencias en vivo. ¿Sí? Así que tratemos de ponernos en lugar del grupo de israelitas que estaban escuchando esta primera profecía de Amós en el libro. Él comienza y va una profecía y dos y tres y así. Y el auditorio israelita allí no sabía cuántas profecías habría en esta cadena de profecías que se presentaban. No sabía si había, pues cuando comenzaban escuchaban una, ¿verdad? Tal vez pensaban, bueno, eso ya, pero luego venía una segunda, una tercera, y como nosotros hemos visto, hemos llegado al número 6 en nuestra lectura. Así que, de nuevo, el auditorio ahí no sabía cuándo él iba a terminar con esa lista. Tal vez pensaban que la sexta sería la última, o tal vez no, ¿verdad? Estaban en duda, ¿verdad? Como hemos visto, cada una de estas profecías, de las 6 que hemos visto, comienza como mencionado. Digo eso porque este tipo de figura retórica, que llaman un dicho numérico graduado, que se dice por 3 y por 4, era un tipo de dicho conocido en Israel. Tenemos varios ejemplos en los Proverbios. Por ejemplo, vamos a buscar los ejemplos que están allí, que están en Proverbios capítulo 30, comenzando con el versículo 18. Proverbios 30, comenzando con el versículo 18. Aquí leemos lo siguiente. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Y el lector entonces se supone que pues aquí van a venir 4 cosas, y en efecto, si miran el versículo siguiente, hay 4 cosas, ¿verdad? 4 rastros, ¿verdad? El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. Y creo que podemos captar que la cuarta es como, a eso se apunta todo el asunto, ¿verdad? Que ahí es donde viene el clímax del asunto. Hay otro, bajando unos pocos versículos, a Proverbios 30, 21. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir, la tierra no puede sufrir. Y en efecto siguen 4 cosas, como se espera, ¿verdad? Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. De nuevo, se supone que el énfasis recae en la última de la serie. Ahí está como la parte sorpresiva, tal vez. Y si seguimos en Proverbios 30, en versículo 24, hay todavía un tercer ejemplo de este tipo de dicho numérico graduado, pero esta vez solo dice una vez: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Ese no es un dicho numérico graduado, pero hay uno en el versículo 29 del mismo capítulo. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. Y aquí vienen las 4 cosas, ¿verdad? El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos. El número 3, asimismo el macho cabrío. Y el número 4, y el rey, a quien nadie resiste. Así que presentamos esto solo para tratar de entender cómo el auditorio, escuchando a Amós, cuáles serían sus expectativas al escuchar a Amós decir: por 3 pecados de tal lugar, ¿verdad?
Y por el cuarto, no revocaré su castigo. Entonces esperan, bueno, vamos a ver cuáles son los 4 pecados. Y en efecto, Amós define uno, pero en vez de pasar al segundo pecado, entonces comienza otro dicho que comienza de igual forma. Y así las 6 profecías proceden así. De manera que yo digo que el auditorio quedaría un poco perplejo en cuanto a qué sentido tiene esto de por 3 pecados y por 4, pero solo habla de uno, ¿verdad? Ahora sí, repasamos los pecados que Amós denuncia, que según él son pecados que Yahvé denuncia, ¿verdad? Llama la atención de que los pecados mencionados no son pecados de idolatría, por ejemplo. No son pecados de culto a dioses falsos. Que yo digo que es tal vez el pecado que nosotros más esperaríamos, porque los 6 pueblos mencionados no son Israel, ¿eh? Son pueblos vecinos de Israel, pueblos gentiles, pueblos paganos. Y uno pensaría que pues lo que el profeta va a denunciar es su idolatría, su adoración de dioses falsos. Pero no es eso, ¿verdad? Que lo que él denuncia, sino que en cada caso lo que denuncia es un acto de violencia contra otro pueblo. Un acto, digamos, de injusticia interhumana, pero en este caso no a nivel individual, sino de pueblo contra pueblo. Luego si nos preguntamos por qué pueblo es la víctima en estos casos, en estos 6 casos, en 3 de ellos la víctima se especifica. En 3 de ellos se ve que la víctima fue Israel o tal vez Judá. En todo caso, el pueblo que juntos, digamos, componían el Israel histórico, el pueblo de Yahvé, en todos casos. Por ejemplo, en el versículo 3, dice al final del versículo 3, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Tal vez recuerdan que en el mapa, en la parte oriental de Israel, al otro lado del río Jordán, ese territorio lleva el nombre de Galaad. ¿Sí? Un pecado de violencia contra los habitantes de Israel que vivían en Transjordania. En el versículo 11, el pecado es persiguió a espada su hermano. Ese es el pecado de Edom en este caso. Y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Recordemos que Edom son los descendientes de Esaú. El hermano de Esaú fue Jacob. Así que cuando se dice aquí que persiguió a espada a su hermano, aparentemente está aludiendo al pueblo de Israel aquí. Otra violencia de un pueblo contra el pueblo de Dios. Y en el versículo 13, cuando se habla del pecado de los hijos de Amón, dice al final del versículo 13, porque para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. De nuevo, recordarán en el mapa que los amonitas estaban justo al oriente de la tierra de Galaad, que era de Israel, y aquí se ve que hicieron un crimen en contra de las mujeres de Galaad cuando en alguna ocasión invadieron ese territorio. Así que la víctima claramente en 3 de los 6 casos fue de Israel o de Judá. Ahora, entre los primeros 5 casos, hay 2 más en que probablemente la víctima fue Israel o Judá, aunque no queda totalmente claro. Por ejemplo, en el versículo 6, habla de los filisteos o de la ciudad de Gaza en particular.
Dice porque, al final del versículo 6, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. No se especifica qué pueblo era, seguro que los que escuchaban el mensaje sabían, ¿verdad? Pero si recuerdan que en el mapa los pueblos que estaban como pueblos vecinos de los filisteos, y recordamos también en el Antiguo Testamento que un pueblo que peleaba con los filisteos en varias ocasiones era el pueblo de Israel o de Judá en este caso, ¿verdad? Así que aunque no podemos asegurarlo en un 100%, es probable que este pueblo que fue llevado cautivo para ser entregado a Edom, para ser vendido como esclavos, ¿verdad? Probablemente serían habitantes del reino del norte o del reino del sur, una de las dos cosas. Y la otra profecía que es similar está en el versículo 9. En este caso se trata de pecados de Tiro, ciudad fenicia en el norte y en el noroeste, como vimos, donde dice al final del versículo 9, porque entregaron a todo un pueblo, otra vez sin definir qué pueblo fue, ¿verdad? A todo un pueblo cautivo a Edom, y lo vendieron al mismo pueblo de antes de que vendieron los filisteos el pueblo, ¿verdad? Parece que los edomitas trataban en el asunto de venta de esclavos, ¿no? Y no se acordaron del pacto de hermanos, ¿no? Ahora recordamos que los fenicios sí, en cierta época por lo menos, tenían pactos con Salomón, con David, con Salomón, y en los pactos del antiguo mundo, los pactantes, los pueblos pactantes, en los pactos que los expertos, los arqueólogos han encontrado, esos pactos, las naciones que han hecho pactos se llaman a sí mismos, o los reyes se llaman a sí mismos como hermanos el uno del otro, ¿no? Así que es seguro que 3 de estos pecados fueron contra el pueblo de Yahvé, y probablemente las primeras 5 profecías, en cada caso probablemente el pueblo víctima era era el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, cuando el pueblo comenzó a escuchar estas profecías, desde la primera profecía, el que comienza en el versículo 3, apenas entraron en la profecía, cuando escucharon la palabra Damasco, recordemos lo que dice, así ha dicho Jehová por 3 pecados de Damasco, ¿eh? Al escuchar eso, seguramente el auditorio israelita quedó muy contento y quedó, digamos, enganchado tal vez con este mensaje, con agrado cada vez mayor, sobre todo cuando se oye la denuncia particular que trillaron a Galad con trigos de hierro, y del castigo que Amós anunciaba en el versículo 4. Prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Así que el auditorio, pues cuando Amós comenzaba, pues no sabía cómo iba a ser este discurso, pero yo diría que pronto se entusiasmaron con lo que estaban escuchando. A propósito, estas 5 profecías que hablan de pecados contra Israel, se alineaban con una parte de la promesa divina a Abraham en Génesis 12:3, ¿verdad? A los que te maldijeran, dijo Dios a Abraham, a los que te maldijeran, te maldeciré. Ahora, a propósito de estas 5 profecías, haciendo una aplicación para nosotros hoy día, que hablan de pecados en contra del pueblo de Israel, son una advertencia para nosotros y para toda nación que cometiera actos de violencia en contra del pueblo judío,
Y no solo el pueblo judío disperso alrededor del mundo, sino también del Estado de Israel, la nación de Israel. Y aún, yo digo que esto se aplica aun si el pueblo judío, el Estado de Israel, no vive en obediencia a Dios. Lo que veremos al seguir en el libro de Amós es que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá tampoco estaban viviendo en obediencia a Dios. Esto veremos hoy mismo, ¿verdad? Aún así, Dios anuncia castigo en contra de los pueblos que maltrataran a su pueblo escogido. En ese sentido, Guatemala ha puesto un ejemplo positivo en su trato a los judíos y en su trato a la nación de Israel. Ahora por fin llegamos la vez pasada a la sexta profecía. Y esta vez cuando Amós iba desarrollando la profecía, podemos imaginarnos, comenzaba con: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo. Podemos imaginar que el auditorio seguía entusiasmado, tal vez iban echando sus amén. Pero la siguiente frase que identifica a la víctima en este caso, seguro que les quitó un poco de entusiasmo, porque dice: porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos, ese pueblo que había estado recibiendo los cautivos y viéndolos como esclavos, ¿no? Nación con que Israel no se llevaba muy bien. Así que cuando escucharon eso, pues tal vez no respondieron con el mismo entusiasmo como en las profecías anteriores. Sin embargo, en general, pues seguían, supongo, contentos con el tono y el contenido de las profecías hasta aquí. Ahora, antes de proceder al material nuevo que vamos a ver hoy, pensemos un poco en algunas aplicaciones del capítulo 1 y los primeros 3 versículos del capítulo 2. Y yo digo que una aplicación que ya hemos mencionado es que Dios juzga a las naciones por su maltrato al pueblo judío y al Estado de Israel. Yo sé que esa idea puede ser un poco controvertida en el mundo de hoy, pero pienso que lo que leemos en el texto aquí nos da base para hacer este tipo de aplicación. Pero en segundo lugar, podemos decir, sobre todo en base a esta última profecía en contra de Moab, que Dios juzga a las naciones por sus crímenes de violencia contra cualquier pueblo, sea Israel o no. En este caso fue por un crimen de violencia en contra del pueblo de Edom, ¿no? O el rey de Edom. Y si queremos bajar esto a nivel individual, creo que podemos también suponer que Dios también juzga a individuos que por su maltrato a judíos juzga a individuos por su maltrato a judíos y también por sus crímenes de violencia contra quien quiera, incluyendo la violencia doméstica, si podemos decir, ¿no? Bien, así que habiendo llegado allí, podemos ahora continuar y tratar de ponernos de nuevo en el lugar del auditorio israelita. Pues ya han escuchado una serie de 6 profecías en contra de igual número de pueblos. Y repito que no saben cuándo va a terminar Amós, pero por ciertas costumbres que había en Israel, que no observamos en la Biblia, en toda la Biblia, para los israelitas, un grupo de 3, eso sería una agrupación normal, ¿verdad? Pero pasando de 3, pues tal vez el siguiente número para una agrupación normal sería el número 7. Así que como han escuchado 6 profecías, tal vez el auditorio allí pensaba: bueno,
De repente hay una más y esta última, esto debe ser el clímax. Esto sí debe ser el punto culminante de este mensaje. Y en efecto, escucharon a Amós continuar. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados, estarían escuchando, esperando este auditorio, pecados de quién, ¿verdad? ¿Sí? Por 3 pecados de Judá, y por el 4, no revocaré su castigo. Y yo me imagino que ahí sí rompieron con aún más entusiasmo el pueblo hermano que se creía más santo que ellos, ¿verdad? Ustedes recordarán que el reino del norte se separó de Judá en tiempos después de la muerte de Salomón, cuando llegó a reinar su hijo Roboam. Y desde entonces habían seguido separados. A veces formaban alianzas para ciertas situaciones de guerra, pero a veces había guerra entre ellos mismos, ¿verdad? Y seguro que siempre había cierto sentido de resentimiento y animosidad entre los dos pueblos. Y como el templo construido por Salomón, el templo de Jehová, estaba en el sur, probablemente los del norte se sentían un poco rechazados por los del sur por eso, ¿verdad? Así que yo me imagino que cuando ellos escucharon por 3 pecados de Judá, ellos sí que quedaron aún más contentos que nunca por la profecía que venía, ¿verdad? Así que, y además suponían, digo yo, que esta sería la última de la serie, que con 7 se termina, ¿verdad? A propósito, debemos entender que este auditorio reconocía que Amós no era del reino del norte, sino que era del reino del sur. ¿Y cómo lo sabrían? Pues lo sabrían por su acento. Los arqueólogos, en lo que han encontrado de las poquitas inscripciones antiguas o textos escritos antiguos, no son exactamente inscripciones tal vez, pero textos escritos antiguos del reino del norte y del reino del sur, pueden observar por ustedes recuerdan que en hebreo solo se escribían las consonantes, no las vocales, pero por las consonantes que están presentes en uno y faltan en el otro, se ve que había ciertas diferencias mínimas en la escritura entre el idioma en los dos pueblos, pero seguro que esa diferencia reflejaba la presencia o no de ciertas sílabas, de la pronunciación diferente de ciertas vocales. Así que seguramente ellos captaban que este profeta no era de Israel, sino que era del sur, y escucharle él denunciando su propio pueblo, seguramente les daba mucho gusto escuchar eso, ¿no? Ahora, como ya vimos en las primeras palabras, entonces se sabe que esta profecía no va a ser anuncio de bendición, sino cabal como las 6 profecías anteriores, va a ser una profecía de castigo divino. Y como hemos visto en los otros casos, esa fórmula que usa Amós para introducir esas profecías indica que es un castigo irrevocable, o es un anuncio irrevocable de castigo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo. Y luego uno, escuchando, también espera pues cuáles serán estos 4, o por lo menos 3 pecados, pero tal vez 4, ¿verdad? Aunque solo ha habido 1 anteriormente, ¿eh? Y entonces seguían escuchando y escuchaban lo siguiente. Porque vendieron por dinero al justo y, bueno, aquí viene un segundo pecado, ¿verdad? Y al pobre por un par de zapatos. Eso sería tal vez el mismo pecado, pero 2 aspectos del mismo. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Todo eso sería, supongo, matices diferentes de un mismo pecado, y tuercen el camino de los humildes. Todo eso se trata de opresión
en contra de clases desprotegidas y en contra de los justos también. Pero luego sí viene un segundo tipo de pecado, ¿verdad? El hijo, en el versículo 7, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando. Perdón, me he despistado aquí. Vamos al versículo 4. Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Ese sería el primer pecado, perdón, de Judá, que no estaban obedeciendo, cumpliendo con la ley de Jehová. Y luego un segundo pecado. Les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Hay cierta diferencia de opinión sobre esas mentiras, pero parece que se refiere a los ídolos, a los dioses falsos, que por ser falsos pues eran una especie de mentira. Así que aquí Amós pronuncia juicio contra Judá, declarando 2 pecados de ellos, ¿verdad? De no cumplir con la ley de Jehová y de la idolatría, ¿verdad? Ahora, notemos que estos pecados son diferentes de los pecados de las 6 naciones anteriores, ¿eh? Como vimos en las 6 profecías anteriores, los pecados eran pecados de violencia contra otro pueblo, probablemente el pueblo de Israel en cada caso. Aquí son otro tipo, ¿verdad? Son pecados de que son transgresiones contra Yahvé, contra Jehová. Desobediencia a su ley y culto a otros dioses. En cuanto al primer pecado, la ley de Yahvé dada por Moisés prohibía no solamente el culto a otros dioses, sino también las injusticias. O sea que el pecado de no cumplir con la ley podría involucrar por lo menos esos 2 aspectos, ¿verdad? La idolatría y la injusticia interhumana. Y en la ley de Jehová exhortaba no solo a adorar a Yahvé, que sí es algo que enfatiza mucho, adorar a Yahvé exclusivamente, sino también a amar al prójimo. En cuanto al otro pecado de las mentiras, ese pecado, esas mentiras habían de ser los otros dioses que adoraban, pues en realidad no eran dioses, eran dioses falsos. O sea que en ese sentido eran mentiras. Aquí podemos mencionar en particular los versículos que están en las notas, el Salmo 40, por ejemplo, el versículo 4. Que dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Por el paralelismo aquí, podemos suponer que la mentira se contrasta con Jehová. Poner su confianza en Jehová y poner su confianza en algo que no va a responder, que sería la mentira. Jeremías 10:14 sería otro pasaje que apoya esta idea de que las mentiras eran los dioses falsos. Capítulo 10, el versículo 14 de Jeremías dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. De nuevo se usa esa idea de mentira para describir a los ídolos, los dioses falsos, en este caso en los tiempos de Jeremías. Y Jeremías también en el capítulo 13 y los versículos 25 a 27 también nos da base para esta interpretación, donde él dice: esta es tu suerte,
la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, es que aquí está hablando a Judá, ¿verdad? Al pueblo de Judá, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. No parece estar hablando aquí de fornicación entre dos seres humanos, sino los collados donde adoraban a los Baales y los otros dioses, aunque podía haber algo de fornicación si se tenían prostitutas en ese lugar. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Así que la mentira aquí parece ser referencia también a los dioses falsos. Así que en Amós, en este discurso de Amós, en que denuncia el pecado de Judá, parece que está refiriendo cuando habla de les hicieron errar sus mentiras, parece que está hablando de sus dioses falsos. Ahora, esto sí difiere de lo que vimos en los casos anteriores. En cambio, los pecados de las naciones denunciados en el 1.3 a 2.3, las 5 naciones anteriores, eran crímenes contra la humanidad, atrocidades de guerra, transgresiones de la ley moral proveniente de la revelación general. Mientras que los 2 pecados de Judá, denunciados en el versículo 4 del capítulo 2, eran transgresiones de la ley de Yahvé, proveniente de la revelación especial. Estas diferencias se deben a que solamente Judá e Israel tenían la ley de Yahvé, pero las otras naciones eran responsables de obedecer la ley natural, por lo menos. Ahora, yo diría entonces lo siguiente, que esto que hemos visto hasta aquí de estas naciones, es que esto sugiere que hoy también Dios juzga a las naciones no cristianas, digo esto entre comillas, ¿verdad? De las naciones que no profesan la cristiandad. Dios juzga a esas naciones no cristianas por sus pecados contra la ley natural, pero que juzga a las naciones en que la religión dominante es el cristianismo, que sería el caso de, pues no sé, tal vez todos los países de las Américas. A esas naciones creo que podemos pensar que Dios las juzga por estándares no solamente de la ley natural, sino también por estándares bíblicos también. Cuanto más exigente será este juicio en el caso de los que nos identificamos como creyentes evangélicos, justificados por la fe en Jesucristo y empoderados por el Espíritu Santo. Ahora, resumiendo lo que se ha escuchado hasta aquí, preguntémonos qué castigos ejecutaría Dios contra los 7 pueblos. Hemos hablado de las transgresiones de ellos, pero ahora ¿qué castigos, ¿verdad? Y se nota que los castigos en cada caso son casi el mismo. Yahvé declara que enviará fuego, que devorará los palacios, según algunas versiones, o las fortalezas, así traduce la Nueva Versión Internacional y muchas de las versiones en inglés. La verdad es que no hay tanta diferencia porque muchas veces los palacios eran fortalezas. Así que si volviéramos a ver los versículos 4, 7, 10, 12, 14 del capítulo 1 y los versículos 2 y 5 del capítulo 2, veríamos que este es el castigo que Dios anuncia contra estos 7 pueblos. Y al final de 4 de estos anuncios de juicio, Dios anuncia el castigo de la gente, ¿sí? El castigo anterior fue destrucción, digamos, de la infraestructura de defensa militar
Pero los otros 4 veces también él menciona castigos en contra de la gente. Por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 1, donde dice al final de la... voy a comenzar desde el inicio. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén. Y el pueblo de Siria será transportado a Kir, un pueblo, una ciudad bastante al oriente, un poco al oriente de Mesopotamia. Dice Jehová, el versículo 8, similar, ¿verdad? Destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y moveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. El versículo 15 del capítulo 1, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Y en el capítulo 2 y el versículo 3, hablando de Moab, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así que estas profecías bastante fuertes, ¿verdad? Muy negativas, anuncios de terribles castigos de Dios por los pecados de los pueblos. Y repito, el auditorio israelita escuchando esto debería estar muy contento con lo que había escuchado, y supongo que ya están pensando empacar sus cosas y ir a la casa, porque ya terminó la profecía, ya llegó al número 7 y se terminó el anuncio contra el pueblo número 7. Pero para sorpresa de ellos, Amós no termina, sino que sigue hablando. En el versículo 6, capítulo 12, versículo 6, así ha dicho Jehová. Todavía otra profecía que ha anunciado Jehová a su profeta Amós. Por 3 pecados, pues comienza con las profecías anteriores, ¿verdad? Pero ahora es por 3 pecados de el propio pueblo que estaba escuchando este mensaje. Por 3 pecados de Israel, que podemos imaginar cómo se decepcionaron ellos al escuchar esta parte del mensaje, cómo se desilusionaron cuando escucharon por 3 pecados de Israel. ¿Sí? Y si preguntamos si la profecía será un anuncio de bendición o de castigo divino, pues ya sabemos la respuesta por la forma en que ha comenzado. Y será un castigo divino irreversible debido a los pecados de Israel, como leemos en el capítulo 12, versículo A. Por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo. Ahora, continúa hablando Amós, y esta vez el auditorio escuchando va a poder captar no solo un pecado denunciado, como fue el caso en las primeras 5 profecías, o las primeras 6 profecías, mejor dicho, no solo 2 pecados, como fue el caso en la profecía contra Judá, sino que esta vez se va a extender a Amós, y sí va a nombrar 4 pecados por los cuales Yahvé o Jehová va a castigar a Israel. Primero, en el capítulo 2, el versículo 6 hasta el versículo 12, en el 2:6 hasta la primera parte del versículo 7, tenemos el primer pecado. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. O sea que el primer pecado que denuncia es el pecado de las injusticias sociales en contra de los desprotegidos en la sociedad. Y luego sigue a hablar de otro pecado en el mismo versículo 7. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre.
Esto también puede ser un pecado de injusticia social, pero también involucra un aspecto de inmoralidad sexual. Y luego continúa. En el versículo 8 denuncia el pecado de la religión falsa e hipócrita. El versículo 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Las ropas empeñadas serían la ropa de los pobres, que tomaron de los pobres cuando les prestaron dinero a los pobres. Así que los pobres quedaron sin esa ropa y tenían que ir cada noche para reclamarlo, para poder pasar la noche. Pero claro que si están, los que tienen la ropa, si están en el altar, en el santuario, probablemente están lejos de su casa y los pobres no pueden llegar allí. Así que sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, una mezcla de injusticia social con la religiosidad. Y el vino de los mutados beben en la casa de sus dioses. Ahí viene el tercer pecado, un pecado de religión falsa e hipócrita. Y por último, el cuarto pecado se expone a través de varios versículos. En los versículos de 9 a 12. De 9 a 12. Yo destruí delante de ellos, este va a ser el pecado de la ingratitud a Yahvé. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazoreos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Y ante esas obras de Yahvé a su favor, ¿qué hicieron? Versículo 12, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. ¿Por qué decían eso? Porque no querían escuchar condenas como la que estaba pronunciando Amós en ese momento. Así que el pecado aquí, diría yo, es el pecado de ingratitud a Yahvé por todo lo que Yahvé ha hecho por ellos. Y a continuación, entonces, Dios pronuncia el castigo contra su pueblo de Israel. Este castigo, que se desglosa en 4 versículos, se trata básicamente de una derrota militar rotunda. Amós utiliza 7 oraciones paralelas en los versículos de 14 a 16 para indicar que esta derrota será cabal. A ver si podemos contar las frases. En el versículo 14, el ligero no podrá huir. Número 2, y al fuerte no le ayudará su fuerza. Número 3, ni el valiente librará su vida. Número 4, el que maneja el arco no resistirá. 5, ni escapará el ligero de pies. 6, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. 7, el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Una descripción de una derrota completa ante los enemigos en la guerra. ¿Por qué será que la profecía contra este pueblo, que es Israel, por qué será que se da al final de la serie de profecías en contra de 8 naciones? Y yo digo que se da al final, esto no es solo opinión mía, ¿verdad? Pero se da al final de la serie como su clímax. Es la profecía más importante de la serie de profecías contra los diversos pueblos en el discurso. Pues la misión que Yahvé había dado a Amós era la de profetizar a Israel, como ya leímos en el capítulo 7, el versículo 15. Así que las profecías anteriores eran verdaderas, ¿sí? Pero eran como el preludio, eran la preparación para preparar al pueblo para escuchar lo que no querían escuchar
que era la profecía de derrota militar para Israel por sus diversos pecados contra Yahvé. En un sentido, la presentación de las profecías contra los primeros 7 pueblos fue una técnica retórica, aunque eso no quita de que fueran profecías verdaderas, pero una técnica para ganar una audiencia en Israel a fin de poder entregar con mayor impacto esta condena divina de Israel. Ahora notemos rápidamente con qué frase comienza cada una de las 8 profecías y concluyen con qué frase, la misma frase concluyen 5 de ellas, ¿verdad? ¿Y cuál sería el propósito de tanta repetición de esta frase? Pues la frase inicial es, así ha dicho Yahvé, que a propósito es una traducción un poco mejor que lo que encontramos en la Reina Valera. Así dice Yahvé. El verbo en el hebreo es de tiempo pasado. Y la idea es importante, porque la idea no es que el profeta abre su boca y a ver qué va a decir Yahvé a través de él, sino más bien que Yahvé le ha encomendado al profeta un mensaje de antemano. Y la tarea del profeta entonces es llevar ese mensaje y anunciarlo, en este caso al pueblo indicado, ¿verdad? Esta frase lo que los estudiosos llaman la fórmula del mensajero. Si quieren ver un momentito en Génesis 32, los versículos 3 y 4. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. ¿Qué es lo que deberían decir? Pues deberían comenzar diciendo lo siguiente. Así dice, o mejor dicho, así ha dicho tu siervo Jacob. Esa es la fórmula del mensajero. Sé que en el antiguo mundo pues no podían enviar correos ni comunicarse ni con sino por teléfono, sino que enviaban un mensajero para entregar el mensaje. Y lo que el mensajero hacía cuando llegaba a donde debería entregar su mensaje es que así ha dicho quien me mandó, ¿verdad? En este caso, así ha dicho Jacob. Así ha dicho tu siervo Jacob, ¿verdad? Y tenemos otro ejemplo en Jueces, el capítulo 11, en los versículos de 14 a 15. Este es en la historia de Jefté, el juez, y leemos lo siguiente en estos 2 versículos. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, ¿y qué es lo que el mensajero debe decir? Pues para comenzar debe decir, Jehová ha dicho así. Y luego él cita lo que Jehová dijo, lo que Jefté había dicho. Así que los profetas se concebían a sí mismos como mensajeros de Yahvé. Ellos no iban inventando su propio mensaje, ni tampoco abrían la boca viendo a ver qué pasa, sino que habían recibido de Dios revelaciones y Dios les había encomendado la tarea de ir y repetir esos mensajes a los auditorios. Los profetas se consideraban a sí mismos como mensajeros cuya tarea era comunicar el mensaje tal y como Yahvé se lo había encomendado con anterioridad. Ahora, algunas aplicaciones para concluir esta sección. Podemos mencionar adorar al Dios de la Biblia únicamente, el capítulo 12, el versículo 4 que vimos, donde las mentiras, o sea, los ídolos, los dioses falsos, hicieron errar a los judíos. Eso creo que damos por sentado, que es un mandamiento muy importante desde los 10 mandamientos. Una segunda aplicación es evitar las injusticias sociales. Ya vimos los varios pasajes que condenan a Judá y a Israel por sus injusticias sociales. Evitar la inmoralidad sexual. En el capítulo 2, el versículo 7 se habla de eso.
evitar la religión falsa. Creo que la referencia a cualquier altar es una alusión al hecho de que en el Reino del Norte no tenían el santuario autorizado por Jehová, que fue el santuario en Jerusalén. Así que crearon un yavismo distorsionado, ¿verdad? Con sus propios, un yavismo adaptado a la situación del Reino del Norte, cuando los reyes del norte no querían que su pueblo regresara a Jerusalén. Ustedes recordarán que Jeroboam el primero, cuando veía que sus ciudadanos, después de la división, iban a Jerusalén para adorar a Yahvé, decidió poner becerros de oro en Betel y en Dan y construir santuarios allí. Y esos santuarios, si vuelven a leer el pasaje en Reyes, verán que esos santuarios los llamaban santuarios a Jehová, no santuarios a ídolos o a ningún otro dios, sino a Yahvé, pero era un yavismo falso, distorsionado. Otra aplicación es evitar la ingratitud a Dios manifestada en desobediencia a Él, como se ve en el caso de estos pecados de Israel que se denuncian y en los últimos versículos, de los versículos de 9 a 12 en el capítulo 2. Y por último, una aplicación es que podemos y debemos recordar que Dios puede castigar a nuestra nación y a nosotros como individuos por nuestro pecado contra Él. Y sugiero que tomemos la pandemia de COVID-19 como una advertencia. No tenemos un intérprete inspirado, pero puede interpretarse como un castigo de Dios a todo el mundo por nuestra desobediencia a Él, porque sabemos que abundante desobediencia hay a Él en todo el mundo, incluso en el caso de cada uno de nosotros. Con esto, hermanos, concluimos el estudio de esta noche.